Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el comisario general, el licenciado Miguel Ángel Sin, que es el rector del Instituto Superior de Seguridad Pública. En un minuto voy a estar con él, pero antes que nada quería hacer algunas reflexiones respecto de uno de los temas centrales de la Argentina de hoy, la realidad concreta que tiene que ver con la pobreza. Creo que para hablar de pobreza cero, tenemos que tener en claro de que el sustento viene del trabajo, definitivamente. En el país, mire, le voy a dar este dato, 3 generaciones de una familia han vivido sin ver a ninguno de sus integrantes trabajar. ¿Cómo? Le repito el concepto. 3 generaciones de una familia han vivido sin ver a ninguno de sus integrantes trabajar. Esto es como consecuencia del eterno subsidio. Aunque parece contradictorio, esta es la ausencia del Estado. Usted me preguntará por qué. Porque el Estado presente no es eternizar a la gente con un plan precario que no le sirve para absolutamente nada. En condiciones normales un plan es un paliativo de mediano plazo. Esto no es Estado presente. Un Estado presente, sin embargo, es aquel que genera políticas públicas que promuevan a la gente a estudiar, a trabajar. Por eso hablo de Estado ausente, porque hoy hay miles de argentinos que ni estudian ni trabajan. No hubo Estado. Ahora, lo que sí existió fue un relato sobre una supuesta presencia del Estado que no existía. Porque los resultados están a la vista, no hace falta que yo se los cuente, usted los vive todos los días. Ahora, también es cierto de que hay que atender la coyuntura tras el tendal de pobres que dejó el modelo perverso encarnado por el Frente para la Victoria. Es decir, el Estado debe estar presente asistiendo a los más carenciados, dándoles de comer, procurándole las necesidades básicas urgentes, pero ¿sabe qué? Hay una particularidad. Simultáneamente a eso, el Estado debe explicar que no siempre se va a ocupar de hacerlo, sino que el camino del sustento es, como le decía antes, es el trabajo. Ahora, ¿cómo se logran estos objetivos para que no haya un doble discurso? Si el Estado te dice el sustento es el trabajo, pues entonces el Estado debe crear las condiciones para que esto pase. ¿Y sabe por dónde se empieza para lograr estos objetivos? Convocando al diálogo. Todos los sectores deben dialogar. Desarrollar la cultura, creo yo, del encuentro, como dice el propio Francisco. Creo que si no maduramos que la cultura, por ejemplo, de las verdades absolutas, yo tengo la verdad absoluta, nos llevan a la confrontación permanente. Y vamos a estar muy lejos, mediante la confrontación, de superar el problema social que tenemos. Yo creo que no hay solución si seguimos con la idea de que si el otro piensa distinto es el enemigo. Me parece que este es el primer paso que hay que dar para encontrar la salida que todos estamos esperando. Yo creo que hay que dialogar para encontrar lo común
y lo común me parece es que ningún jujeño esté por debajo del mínimo de la dignidad. Garantizar que ningún jujeño esté por debajo del mínimo de su dignidad no depende solo del Estado, sino de todos los sectores. Hay que procurar, mediante el diálogo entonces, que aquellos que hoy la pasan mal vivan en una sociedad más decente, donde no sea humillado ni tampoco ninguneado, porque eso produce el caldo de cultivo de tanto resentimiento que se transforma en la violencia que hoy asistimos, o a la que hoy asistimos, no solamente en Jujuy, en toda la Argentina. Es una vergüenza que por falta de políticas o de acuerdos entre todos los sectores hayan jujeños que hoy estén en este momento, mientras usted me ve a mí, en este momento hay un jujeño que está al costado del camino sin ninguna posibilidad en medio de una provincia tan rica. La verdad es muy poco decente. Por eso me parece a mí que lo primero que hay que hacer es, para superar esta tragedia social que vive la Argentina, es sentarse a dialogar para encontrar las soluciones que la sociedad está esperando. En un momento vuelvo y, como le decía, conversamos con el comisario general, licenciado Miguel Ángel Sin. En un minuto. Gracias, señor director. Estamos con, como le había anticipado, con el comisario general, licenciado Miguel Ángel Sin. ¿Cómo le va, comisario? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, veníamos comentando desde hace días que la policía, a lo largo de todos estos años, se transformó en una gran bolsa de trabajo frente a un gobierno que se mostraba impotente para generar oportunidades en el circuito económico. Entonces reemplazó esto por el Estado. Ministerio de Educación, 60.000 empleados. La policía, otra bolsa de trabajo. Esto está cambiando en el ámbito de la policía, que es la materia que le ocupa a usted. Sí, efectivamente. En principio decirle que la historia comienza mucho antes. Sí. Comienza en los trabajos que realizábamos en el Instituto de Políticas Públicas del Radicalismo, en donde advertíamos la necesidad de avanzar en la profesionalización de la fuerza. Advertíamos que la policía de la provincia se había convertido efectivamente en una bolsa de trabajo. Y en la idea de avanzar en la profesionalización de la fuerza, teníamos dos tareas fundamentales, o por lo menos en lo que a mí respecta, teníamos dos tareas. La primera, que tiene que ver con el proceso de selección del personal que va a entrar a la fuerza. No podíamos encarar una reforma en materia de seguridad pública si no contábamos con los recursos humanos adecuados. Esos recursos humanos adecuados tenían como punto de partida la selección. Teníamos conocimiento que se manejaban mucho con recomendaciones. A la par de esto teníamos otro problema, que habían surgido numerosos centros de capacitación, por llamarlos así, academias que preparaban a los alumnos para superar estas instancias. Algunos con buenas intenciones, preparando en la parte intelectual y física, y otros que avanzaban un poquito más de una manera controvertida, en donde les enseñaban ciertos tips para superar el examen psicológico. La decisión del gobernador fue precisamente recuperar la institucionalidad, como lo escuchamos siempre, que el ingreso se haga estrictamente conforme lo prevé la ley, y a ese efecto, en principio, le puedo decir que no recibimos ninguna carta de recomendación. Comenzamos a inscribir todos en el estricto margen de la ley, todo en el margen de la ley. Y en lo que respecta tal vez al tema que por ahí tiene del que se está hablando mucho en estos días, que es la cuestión psicológica por los tristes hechos que nos han sucedido, teníamos también dos medidas. Una, el proceso de selección a través del examen
a través del examen psicológico, y la otra la creación de bienestar del personal. En lo que respecta al examen psicológico, en un principio, cuando nos hacemos cargo en diciembre, el proceso de selección ya había comenzado, pero habíamos advertido algunas inconsistencias que las fuimos superando paulatinamente con la participación y la colaboración de la Dirección de Salud Mental. En este sentido, un grupo de psicólogos nos dieron una importante colaboración. Pero bueno, esto no bastaba. Ya en este proceso de selección, que es exclusivamente nuestro, teníamos que mejorar esto. En principio, hicimos un convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero, con el Centro de Orientación Educativa, para dos cuestiones. En principio, determinar el perfil adecuado para el policía en la provincia de Jujuy. Era necesario trabajar en el perfil porque nos veníamos manejando o teníamos como referencia el perfil de la Policía Metropolitana, una policía para la capital federal, para la ciudad autónoma de Buenos Aires, muy distinta a nuestra realidad. También teníamos otro protocolo que era el de Nación, que tampoco se adecuaba a nuestras características. Entonces, como primera medida, le decía, le pedimos a la Católica de Santiago del Estero que nos colabore en esta medida. Y firmamos convenios. Así es que nos elaboraron en principio el protocolo y después comenzó el proceso de evaluación o el proceso de selección de los aspirantes. Este proceso de selección constaba de dos instancias, primero una instancia colectiva y después una entrevista personal. Debo decirle que para este curso de incorporación, o para esta incorporación, que era una incorporación para un curso regional, no es la incorporación ordinaria que se realiza todos los años y que se dicta acá en San Salvador de Jujuy. Esto era para policías que van a trabajar en el interior de la provincia, en tres zonas: en el Ramal, en La Puna y en lo que serían los valles. A ese efecto, también con la política de descentralización del señor gobernador, se establecieron centros para Monterrico, Humahuaca y Libertador. Pues bien, de los 1.700 inscritos que tuvimos para este curso en especial, a la instancia psicológica llegaron 550 aproximadamente. De esos 550, solamente aprobaron 147. 147. ¿Me puede contar alguna de las características del examen al que son sometidos o no? Sí, empezaríamos por el perfil. Sí. Una de las cosas que se pedía era que tengan una capacidad intelectual media o superior, la capacidad de aprendizaje de igual medida, que tengan cierta capacidad para manejar las emociones, las emociones, los sentimientos, y algunas otras cuestiones más técnicas que por ahí sería conveniente que le preguntemos a la gente que se encargó de este trabajo y que son los profesionales y pueden dar una respuesta adecuada. ¿Los profesionales que son psicólogos? Los psicólogos que estuvieron trabajando en esta tarea. ¿Todos psicólogos? Todos psicólogos. La policía, ¿cómo funcionaba antes que ustedes llegaran? Es decir, ¿había aminismo, compromiso? ¿Todo eso se terminó hoy? ¿Cartas de presentación? Mire, ¿recomendaciones? Le debo decir que si hay algo que debo reconocer a la clase política en este momento es que no tuve presiones de ningún tipo, que entendieron el mensaje que se había bajado. El mensaje fue sencillo: no podemos formar a los futuros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley violándola. Cuando el primer contacto que tienen con la policía en su incorporación, aprendan a evadir la ley. Entonces, se decía que ese aprendizaje era mucho más significativo y que de nada valía que posteriormente nosotros le estemos enseñando, que les enseñemos a través de toda la currícula, de todos los contenidos que están a lo largo del plan de estudio.
nada sirve. Esa primera vivencia echaba por tierra todo lo que podíamos enseñar. Les reitero, la orden del gobernador fue: no podemos formar a los futuros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, violándola en el primer acto, violándola en la incorporación. Una vez que los policías ingresan a la fuerza, sí, ¿no vuelven al instituto para digamos, recibir algún tipo de capacitación? Sí, bueno, el instituto es el encargado de la formación y de la capacitación. Por formación entendemos aquella instancia previa en donde el hombre, el ciudadano, se forma para policía, aprende los rudimentos básicos. Esto se dicta en 2 carreras, que serían las tecnicaturas superiores en seguridad, con 2 orientaciones, orientación policial y penitenciaria, y también el curso de auxiliar en seguridad pública, también con las 2 orientaciones. Los técnicos son los que se van a desempeñar en los cuadros superiores como oficiales, y los auxiliares se van a desempeñar como agentes o guardiacárceles. Digamos que está dividido. Sí, está dividido. Eso sería la formación. En lo que es la capacitación, tenemos distintos tipos de capacitación. En principio, la capacitación para ascenso al grado inmediato superior. Todos los policías, para ascender a determinados grados, deben cumplir como requisito aprobar un curso. En este sentido, también en este año comenzamos, en virtud de la planificación que se había realizado el año pasado y de convenios que se habían firmado, en este caso ya con otra universidad como la Católica de Salta, los comisarios que van a ascender para el año van a realizar un curso de 7 meses en la modalidad virtual y semipresencial, con una serie de tutorías de una duración de 7 meses. Los comisarios son aquellos jefes, aquellos oficiales jefes que van a pasar a cumplir las funciones o los cargos de máxima jerarquía dentro de la fuerza. Usted, ¿cuál es su visión respecto de la policía de estos últimos 20 años? Es decir, ¿qué policía vio cuando llegó usted a su cargo, cuando le toca hablar con el ministro de Seguridad? Yo soy un policía que hasta hace 6 años está en actividad. Siempre, yo creo que dentro de la fuerza siempre los reclamos estuvieron centrados en la capacitación. Pero bueno, teníamos problemas en la capacitación, no teníamos la cantidad de cursos que requeríamos, no había especializaciones, todavía no las hay, de hecho estamos trabajando para establecerlas, y era deficiente en muchos sentidos. La idea original, que fue la creación del Instituto Superior de Seguridad Pública, apuntaba a otra cuestión, pero que se fue diluyendo en los últimos años, se fue degradando la formación y la capacitación policial. Y bueno, hoy nos toca el trabajo de tratar de levantarla o de recuperar a lo que fue años anteriores, ¿no? Décadas anteriores, perdón. ¿Cada cuánto se producen la convocatoria a nuevos postulantes? La ordinaria. La ordinaria se realiza todos los años. Sí. De hecho, esta semana empezamos a las preinscripciones online para los cursos de técnicos y auxiliares, para las 2 orientaciones, policial y penitenciaria. ¿Usted cree que el problema de la policía de la provincia de Jujuy es similar al de otras provincias? ¿Hay una crisis generalizada en la formación del policía en general en el país? Mira, no tengo mucho contacto, pero si me atengo a lo que... Digo, ¿sabe por qué? Porque la conformación del delito ha cambiado. Seguro. No es lo mismo el delito cuando usted ejercía la función seguro que ahora. Esa es la tarea precisamente de la capacitación, la actualización permanente, sí, en todas estas cuestiones. Pero volviendo a lo primero que me preguntaba, participamos de un encuentro a nivel nacional donde tratábamos de conciliar determinadas pautas para tratar de establecer un criterio básico de formación válido para todo el país. Y bueno, en esa charla advertíamos que muchas de las policías también habían sufrido un importante retroceso en la formación y capacitación de sus cuadros. Es decir, no es solamente en Jujuy, sino que se dio en muchas partes del país. Otras, como por ejemplo
La Metropolitana tiene una formación de excelencia muy distinta, creo que todas las provincias aspiramos a algo parecido, lo mismo que con el Instituto Universitario de la Policía Federal, que se han ido adecuando y bueno, no se quedaron, sino que avanzaron. Usted sabe que digamos, la realidad ha cambiado, la provincia se ha pacificado. La impresión que uno tenía es que la policía estaba preparada solamente para frenar movilizaciones, ¿o no? Sí, para destrabar piquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto ha ido creciendo el delito, la inseguridad. Sí. ¿No? Digo, esa transformación de la que recién hacía mención, no con los que vienen, sino con los que están. Sí, ¿Se está cambiando esta cultura? La verdad que independientemente de los problemas sociales que se desarrollaron en estos últimos tiempos, el policía se ha ido capacitando, no con la intensidad y con la cantidad que hubiese querido, pero hubo capacitación. Muchas de estas capacitaciones surgieron desde la propia organización policial, tal vez no tan formalizada como ahora, pero hubo capacitación. Hoy estamos avanzando en cantidad y en calidad. Para que tenga una idea, en el Instituto de Seguridad hasta el día de hoy tenemos capacitados aproximadamente 2.450 personas en distintas áreas. Algunas originadas desde lo que es propiamente el instituto, otras en colaboración con la Jefatura de Policía, otros que se capacitan en otras provincias y también una importante cantidad de cursos que nos llegaron a través de Nación. De hecho, por ejemplo, en la provincia tuvimos dos grandes capacitaciones, como en el área de análisis de la información para la prevención del delito. Nación nos capacitó a 70 personas. Después, en lo que sería narcotráfico, también trajimos un curso grande, importantísimo, que no solamente fue para toda el área de narcotráfico de la policía de la provincia, sino que también incorporamos a las policías del NOA y a las fuerzas nacionales también del NOA. Fue una capacitación de 150 personas aproximadamente. A ese efecto, desde el Estado Nacional, hay una importante colaboración. ¿Qué me puede decir de la nueva conformación del delito de hoy en la sociedad? El efecto de la droga, mayor violencia, ensañamiento de los delincuentes. ¿Cómo lo ve usted? Mire, en principio lo que vemos que podemos mirarlo desde distintos puntos de vista. En principio desde el lugar de donde salen. La mayoría de los chicos que se dedican al delito fluctúan entre los 17 y los 25 años. Tenemos la mayor cantidad de delincuentes en ese etapa. La mayoría son de estos chicos niní, que ni estudian ni trabajan, que no han terminado el secundario, en algunos casos solamente tienen el primario, que vienen de hogares desavenidos, que vienen de hogares de lo que usted señalaba, que vienen de hogares en donde no existe la cultura del trabajo porque no vieron al padre ni a la madre levantarse a las 7, a las 6 de la mañana para ir a trabajar. No saben de esa disciplina. Eso en lo que respecta a este tipo de chicos. En lo que respecta a los delitos que más nos están preocupando es el narcotráfico, la aparición de esto, microtráfico, que el gobernador tiene encarado atacar a partir del año entrante, muchos jóvenes adictos a las drogas, con las mismas características, pero drogas muy destructivas, como el Paco. Después, ¿qué más le puedo decir? Hoy por hoy, el flagelo que más nos preocupa es el de la drogadicción, porque nos ataca la parte más importante, que es la juventud. Y le digo más, cada vez retrocede y nos toca a la infancia. Vemos chicos ya de 13 años, de 12 años, que son adictos. Y eso realmente nos preocupa bastante. Ustedes están,
volvemos al tema de la bolsa de trabajo, ¿no?, en la que se transformó la policía en los últimos años. ¿Hay postulantes realmente ustedes ven con vocación de ser policía realmente? Mire, ayer casualmente escuchaba una nota en un noticiero que hablaba de que se entraba por necesidad. Es verdad, muchos entran por necesidad, pero muchos entran por vocación de servicio. En lo particular, yo le voy a ser sincero, tomándome como referencia yo no sé cómo entré a la policía. Lo que sí le puedo decir es que a medida que pasaban los días, desde que ingresé al instituto, a la que era en ese entonces la escuela de policía, y en los sucesivos destinos que fui teniendo, fui desarrollando un profundo sentimiento de adhesión a mi policía, de pertenencia a mi policía y una vocación de servicio. Eso estaba presente siempre y la íbamos aprendiendo. No importaba cómo entraban. Algunos entraban realmente por una necesidad laboral, pero terminaron queriendo su tarea, terminaron amando la profesión policial. Muchos de ellos, inclusive yo a lo largo de la carrera, hemos tenido oportunidades de dejar la policía, por trabajos mejores, pero no lo hemos hecho. Hoy hay muchos docentes en la policía, docentes secundarios, que tampoco se van, que siguen en la policía. Así que en ese sentido, decir que están por un sueldo por ahí es difícil. Hay muchos policías que se levantan todos los días a trabajar, que se sacrifican, que en estos cursos de capacitación muchos de ellos se pagan sus capacitaciones. Es difícil hablar de que vienen los policías por un sueldo. Tal vez cuando entran, pero después la policía no es un trabajo, la policía es un estilo de vida que nos hace ser policía las 24 horas del día y el año. Está muy bien. Comisario, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Ha sido muy atento. El comisario general, licenciado Miguel Ángel Sin, con nosotros, comentándonos la actual realidad de la formación de los policías que se vienen. El tema que preocupa a la gente hoy, en la cúpula de las preferencias, es el tema de la inseguridad. Que tenga un gran día. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.